postura diferente, misma que ha dado inicio con una caminata a las 5 de la tarde, la 11ª contra la muerte en Ciudad Juárez, que viernes tras viernes realizamos en esta ciudad, y que pretendía y llegó a las instalaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para continuar con las mesas programadas el día de hoy, viernes 29 de octubre de 2010, mesa que lleva por título Juventicidio y la violencia ambiental. 2 mesas. Se ha visto abruptamente interrumpida, dado que la Policía Federal ha disparado en contra de los que marchaban, hiriendo de bala por la espalda en territorio del Instituto de Ciencias Biomédicas al estudiante de Sociología Darío Álvarez, que se encontraba dentro de las instalaciones de la universidad, con lo que se violó nuestra autonomía, no solo eso, sus elementales derechos a la vida. Por tanto, hacemos un llamado urgente a manifestar su repudio a este acto y a la declaratoria de guerra, de su supuesta guerra del que se dice presidente de la República Mexicana, Felipe Calderón Hinojosa, y que hoy más que nunca evidencia en una guerra donde no ha previsto las salvaguardas de la integridad de nadie, porque no es su interés, ya que el blanco constante de esta guerra es el pueblo trabajador. Les decimos que en esta guerra inaugurada supuestamente para desmantelar el narcotráfico en esta ciudad fronteriza, lo único que se está logrando es fragmentarnos a todos. No están dejando entrar allá afuera a la gente que viene a solidarizarse. Y pedimos por este mecanismo que las autoridades permitan a los ciudadanos que vienen a solidarizarse que les abran la puerta de nuestra universidad, porque esta es una universidad pública, esta es una universidad que se paga con los impuestos de los trabajadores, y no es posible que un espacio público esté reservado para solo aquellos que pueden pagar los miles de pesos que cobra esta universidad. Esta universidad es del pueblo y ni siquiera tendríamos que pagar por ella. Es urgente, pues, que la opinión pública internacional esté informada de los acontecimientos aquí ocurridos y de lo que hemos dicho aquí. Les pedimos que sigan de cerca lo que próximamente tendremos que decir. En esta guerra, los que perdemos somos los ciudadanos, mientras el gobierno queda inmovilizado. Cabe señalar que a pesar de la represión por parte de la Policía Federal, el Foro Internacional contra la Militarización y la Violencia continuará como está programado, no sin manifestar su repudio enérgico a la violencia y otras formas de protesta que se ha desatado contra la sociedad civil que lucha por la paz, por lo que solicitamos lo siguiente: garantías para que el foro pueda seguir realizándose y que se garanticen los derechos en nuestra universidad para realizarlo, que se inicie una investigación que castigue a las autoridades de la PFP y a los autores materiales intelectuales de este atentado contra los activistas sociales de esta ciudad, que se realice la inmediata salida de la Policía Federal y del Ejército de nuestra ciudad de Chihuahua y que regresen a los cuarteles en todo el país, que cese el hostigamiento a los activistas sociales. Se solicita asimismo que nos solidaricemos con los compañeros de la otra campaña en sus acciones, dando respaldo en lo que a continuación se determine en la Asamblea. Ciudad Juárez, Chihuahua, 29 de octubre de 2010. Aquí Carlos Facio y el diputado José Narro quieren hablar unas palabras. Yo simplemente quiero decir que venimos a participar en este foro contra la militarización y la violencia, justamente porque el clima de violación de los derechos humanos en México ha venido aumentando en los últimos 4 años. Hay una política deliberada de generación de caos y violencia. Existía antes la violencia en México, pero durante el mandato de Felipe Calderón se ha multiplicado. Y Ciudad Juárez en particular, en el marco del operativo conjunto de Chihuahua, se ha convertido en el laboratorio de una guerra urbana. Aquí venimos desde varias partes del país, hay incluso familiares de los jóvenes asesinados en sucumbidos en Ecuador, como parte de la misma política que ejecutó Estados Unidos primero en Colombia, y luego se replicó en Afganistán y en Irak, y el mismo modelo se está aplicando hoy en México. Y Chihuahua, y en particular Ciudad Juárez, es donde se está haciendo el experimento que ya tiene a nivel de réplicas en otras ciudades como Monterrey, como Tampico, en algunas de Michoacán. Es decir, hay una política, no es, como decía el compañero, una guerra contra las drogas. Si fuera una guerra contra las drogas, en Colombia, después de 10 años de intervención, habría bajado la producción y el tráfico de cocaína hacia el mercado estadounidense. Es una
es una política de control del negocio de la criminalidad. Esa misma política se está organizando en México. Se intenta controlar el control de un mercado ilegal y se hace con la excusa de una guerra que en realidad es una guerra de contrainsurgencia que se está practicando contra el pueblo. En Chihuahua, en Ciudad Juárez y en varias partes del país se está practicando el feminicidio, los escuadrones de la muerte, los grupos de limpieza social están llevando a cabo una campaña de exterminio. Ellos le llaman en los círculos de la inteligencia, los círculos de las corporaciones del Estado, hablan de la escoria social y dicen que la escoria social hay que exterminarla. Y ese es el marco en el que se están dando en varias partes del país estos crímenes contra jóvenes, hombres y mujeres, niños incluso. En los retenes militares hay casos de niños asesinados por el ejército. En el TEC de Monterrey se comprobó que en México ya se practica la política de los falsos positivos que se utilizó antes en Colombia. Es decir, hay una política de Estado deliberada. Lo que tipificó en los años 60 y 70 el terrorismo de Estado en países como Argentina, Uruguay y Chile era la práctica de la tortura sistemática, la desaparición forzada de personas, las ejecuciones sumarias extrajudiciales. Esos tres fenómenos los está aplicando Estados Unidos directamente en Afganistán y en Irak y están saliendo más de 40.000, no sé cuántos documentos son, que testifican con propios documentos del Pentágono que esa política la desarrolla Estados Unidos en esos países. Y esa misma política se está enseñando hoy y se está practicando en México. Hay declaraciones del comandante jefe del Comando Norte del Pentágono en Estados Unidos que dice que se está adiestrando oficiales del Ejército y de la Marina de Guerra mexicanos en práctica de contrainsurgencia y que se practicaron en el terreno en Afganistán y en Irak. Y viene la Hillary Clinton a plantear que aquí existe una narcoinsurgencia y justamente esa es la política que está de todo esto. La provocación de hoy de la Policía Federal, este ataque artero contra un compañero y la violación de la autonomía universitaria se inscribe justamente dentro de este plan por generar más caos y violencia en el México actual. ¿Su nombre? Pablo Facio. Soy periodista y académico. ¿De dónde viene? De la Universidad Autónoma de México, de la Universidad Autónoma Nacional, de la UNAM y de la UACM, y soy periodista de medios. Queremos expresar que soy el diputado federal José Narro Céspedes, presidente actualmente, entre otras, de la Comisión de Concordia y Pacificación, de la COPA. Raquel y Erika me piden que les pongan conocimiento que van al aeropuerto. Iba yo a acompañarlos, pero después me dijeron que no tengo que dar, espero que te avisaran. Pero no hay ningún hombre que nos acompañe. Íbamos ya dos, pero como a lo mejor no cabíamos de allá para acá, ellas tomaron, es que tampoco las querían dejar salir. Al final de cuentas las dejaron salir y ellas determinaron que fuéramos nosotros. Y íbamos dos compas. No, váyanse aquí. A ver si al rato parece que van a tener dificultad para entrar. Hay que manifestar que parece que los directivos no están dejando entrar gente. Es una guerra contra la población, contra la sociedad civil y sobre todo contra los jóvenes. Venimos también a señalar, a plantear que la estrategia que se ha seguido ha sido totalmente equivocada. Los hechos y los actos y las políticas que ha impulsado el gobierno federal lo que han ocasionado es más violencia. Los que han perdido ha sido el pueblo y la sociedad. Al final, lo que se percibe es que el gobierno federal actúa para fundamentalmente impulsar esta política como una estrategia de control del negocio del narcotráfico. Por eso pensamos y somos solidarios con esta lucha que se está dando por los jóvenes de esta Universidad de la Sociedad Civil de Juárez a favor de la paz y a favor de una cultura y de una política diferente. Pensamos, condenamos enérgicamente este atentado contra la autonomía universitaria y contra los derechos más fundamentales de los jóvenes de Ciudad Juárez y de nuestro país, que son las principales víctimas de la violencia que ha desatado el gobierno federal.
planteamos y respaldamos esta lucha para que